cuando el uso de una estructura no dinámica. ¿De acuerdo? A ver, me fijo. Ambos sí están viendo. Ambas salas. Bien. Entonces, para ello, nos vamos a venir a abrir esta pizarrita en la cual vamos a empezar a trabajar razonamiento de lo que es el problema que habíamos dejado flotando ahí en la última clase, que tiene que ver con encontrar los números primos menores a n, ¿no? Entonces, el problema de la primalidad, fíjense, es un problema bastante interesante y complejo dentro del mundo de las matemáticas. Es relativamente costoso o se tarda, ¿de acuerdo? En decidir cuántos números son primos, dado que tenemos un límite, ¿no? Sobre el cual vamos a ir a revisar los primos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber los números primos menores, ya queremos saber todos los números primos, los primos menores, ¿ya? A 50. Entonces, así más o menos de memoria podemos decir que es el 2, el 3, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y hasta ahí llegué, ¿no? Creo que el 23 es y así, ¿no? 23, el 29 también creo que es y así, ¿de acuerdo? Pero exactamente, dado este número 50, ¿ustedes saben exactamente cuántos números primos hay? Es la pregunta. Y la respuesta probablemente es no, ¿no ves? Más bien estamos tratando de encontrar esa cantidad de números primos. Entonces, para poder modelar la respuesta, fíjense, nosotros no sabemos sobre la base de conocer 50, no podemos predecir, ¿no? A priori, antes de ir a buscar, cuántos números primos hay, ¿ya? Primero, es un primer punto que nosotros tenemos que ver o responder la pregunta, ¿no? Sabemos, así la pregunta, ¿no? ¿Cuántos números primos? O cuántos, sí, está bien. ¿Cuántos números primos existen menores a n? Ahora, le voy a poner en términos generales, fíjense. Ahora ya no digo 50, digo n. Puede ser 50, puede ser 10, puede ser 1000 y no sabemos. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí por lo menos no la conocemos. ¿Ya? Pero en este problema me están pidiendo, el problema es encontrar la colección. Fíjense, me están pidiendo la colección de primos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo te debo devolver hartos valores que cumplen, hartos primos, que cumplen esa cualidad de ser primos. ¿De acuerdo? Y si yo voy a trabajar con una colección, entonces aquí yo tengo que tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de colección va a representar mi resultado? Fíjense, una colección de primos es el resultado que estoy buscando. Esto es lo que yo estoy tratando de encontrar. Entonces, esta colección nosotros sabemos que la podemos trabajar de manera estática, es decir, cuando nosotros sabemos, ¿no? Se habla de manera estática cuando se conoce, fíjense, el número de primos, ¿ya? O el número de datos de la colección. O podemos utilizar una colección dinámica, ¿ya? Y estas colecciones dinámicas usualmente se utilizan cuando no se conoce a priori, ¿ya? No se conoce el número de datos de la colección. En este caso, fíjense, como acá habíamos respondido esto categóricamente no, ¿cierto? No habíamos dicho. Entonces me interesa inclinarme por este tipo de colección para representar mi colección de primos. Este es el resultado. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo te tengo que devolver? Yo te tengo que devolver una colección
que contenga a los primos. Como no sabemos cuántos primos hay, no podemos predecir dado que me dan n, entonces a mí me conviene representar esa colección como una colección dinámica. La primera cosa. Ok. Ahora, lo segundo que tenemos que ver, una vez que hemos encontrado, ¿no?, el resultado, fíjense, el resultado es esta colección, es una colección. Son varios valores, pero eso va a estar englobado en una colección. Lo siguiente que nosotros necesitamos es qué dato me van a dar, ¿cierto? A mí me dan como dato de entrada n, ¿ya? En este caso, pues, ¿qué podemos decir de n? Este n debería ser, por definición, un entero positivo, ¿correcto? Inclusive podríamos decir mayor a 1. ¿Por qué razón? Porque los números primos no están definidos en el dominio de los números negativos, no están definidos en el dominio de los números reales, están definidos en el mundo de los números enteros positivos. ¿Ya? Eso tendríamos que decir de... Ok. A ver, vamos a hacer un intento de ver cómo sería el procedimiento para ir encontrando los números primos menores a n. Entonces, probablemente, a ver, vamos a intentar hacer un esquema de entendimiento de lo que nosotros tenemos que resolver. Y probablemente una de las formas sería así, ¿no? Agarrar desde el 2, fíjense, desde el número 2, e ir inclusive hasta el número n, sin olvidarnos de ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a agarrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Entonces yo voy a agarrar estos valores como candidatos, ¿de acuerdo? Voy a agarrar estos candidatos que van a ir tomando valores desde 2 hasta n inclusive, y cada vez estos valores van a ir cambiando de uno en uno. Lo que yo tendría que hacer, fíjense, es ir a verificar, ¿cierto? Yo tengo que ir a verificar si es que el candidato es primo, ¿cierto? Si ese número candidato es un número primo. Eso tengo que ir a verificar. Si me dice que es un número primo, entonces acabo de encontrar un número que corresponde a esta colección. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos añadir, ¿correcto? Deberíamos añadir este candidato a nuestra colección de primos. Añadir el candidato a la colección que le hemos denominado primos. Y esto deberíamos hacer así tantas veces como candidatos válidos existen en este umbral de valores. Básicamente, fíjense, este es mi razonamiento, ¿correcto? Esto que nosotros tenemos acá, este verificar si un candidato es primo, este también es un razonamiento que nosotros tenemos que ir a trabajar. Cuando un valor entero se considera primo. Ya eso es algo que tenemos que ir a trabajar aparte, pero en términos generales, parece que el pensamiento o la forma de resolver este problema es esa, ¿no? De la siguiente manera. Yo voy a ir a agarrar todos los candidatos posibles que son valores enteros positivos entre el 2 hasta inclusive el n, moviéndome de uno en este rango. Y para cada candidato que nosotros encontremos, si verificamos que es primo, entonces ese candidato se añade a nuestra colección de resultados, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que venir a añadir a este candidato a la colección de primos. Eso. ¿De acuerdo? Esta es una alternativa de solución. Esto es relativamente costoso porque fíjense, para que yo pueda, ¿a qué me refiero costoso? Tardón, ¿de acuerdo? Va a tardar nomás, dependiendo del valor de n, eso puede tomar su buen tiempito para resolver. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos verificar si un número, fíjense, si n es primo, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido? Nosotros sabemos que los divisores válidos de n, de todo número primo, deberían ser el 1 y el n, solamente, ¿cierto? Solo estos dos divisores debería tener ese número.
Entonces, una alternativa es ir a mirar, ¿no es cierto? Entre los divisores, entre 2 hasta la n-1, tendríamos que ir a verificar que ninguno de estos, ninguno es divisor, ¿cierto? Si ninguno es divisor de n, entonces es primo. Pero para hacer esto, nosotros tenemos que hacer este recorrido. Por lo tanto, yo tendría que ir a demostrar para divisores que pueden estar entre el rango 2 hasta n-1 y cada vez yendo de uno en uno mis divisores, yo tengo que ir a demostrar si es divisor exacto o no. Entonces yo le digo, si este divisor, fíjense, divide de manera exacta ese número, entonces ya no es primo. Pero si resulta que este divisor no divide de manera exacta al número, quiere decir que su residuo es diferente de 0, ¿cierto? Si es que es así, entonces volvemos a validar acá. Si me dice que sí, ¿correcto? Pero a la primera que esto me responda que no, entonces categóricamente yo digo que ese famoso valor no es un primo. Entonces acá fíjense, yo tengo que hacer este recorrido entre todos los posibles valores que están entre 2 a n y buscar los primos. Pero a su vez, para demostrar que uno es primo, yo tengo que ir a ver todos los posibles divisores, ¿no? De este famoso valor n que estoy queriendo verificar si es primo para decidir si es primo o no. Esto es costosito, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el ámbito matemático, este problema que les digo de la primalidad es un problema que es bastante atrayente para mucho matemático investigador. Y en este sentido, hay un algoritmo que se conoce como la famosa criba de Eratóstenes, que te permite encontrar los números primos que son menores a un valor n. ¿Ya? Paso a describirles el algoritmo. Vamos a hacer las dos versiones del algoritmo, ¿ya? Esta. Y vamos a hacer esta versión 2 utilizando la criba de Eratóstenes. De todas maneras, el problema sigue siendo el mismo. Fíjense, esto que yo aquí he encontrado, esto que acá hemos determinado, eso no cambia, ¿cierto? Mi resultado sigue siendo una colección de primos. Mi dato de entrada sigue siendo un n, que es un entero positivo mayor a 1. Esto que escribí aquí abajo, esta sería una alternativa de solución, ¿de acuerdo? Para poder encontrar esa famosa colección de números primos. Y aquí, si ustedes fijan, yo estoy empezando a añadir estos candidatos a mi colección de primos a medida que los voy a encontrar. No necesito decir de qué tamaño es primos, no necesito decir cuál es la cantidad de primos que voy a almacenar, no. Aquí yo encuentro un primo y lo añado. Encuentro un primo y lo añado. Entonces acá mi colección, fíjense, va a empezar a tomar tamaño por demanda. Cuando yo requiera añadir, entonces este va a crecer. ¿De acuerdo? Este algoritmo, pero probablemente es el que se les ocurriría de primera mano. Pero si nosotros revisamos y queremos ser un poco más rápidos, este algoritmo de la criba de Eratóstenes es una muy buena alternativa. A ver, la criba de Eratóstenes, ¿en qué consiste? Te dice, la criba de Eratóstenes lo que hace es construir una criba, ¿de acuerdo? En este caso, fíjense, si yo tuviera que mi n es 50, entonces lo que yo voy a hacer, dice, es construir una criba. Usualmente la criba de Eratóstenes así está planeada, ¿de acuerdo? Es una criba que tiene 10 columnas, ¿de acuerdo? Así, fíjense. Esto vendría a ser 10 columnas y está dividido en tantas filas como sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera fila, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar, por ejemplo, los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fíjense, así va a llenar.
Y luego en esta segunda fila va a ir registrando el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Ya? En esta tercera fila, entonces, ¿quién estaría? Estaría desde el 20 al 29. ¿Correcto? En esta cuarta fila, ¿quiénes estarían? Estarían del 30 al 39. ¿De acuerdo? En esta quinta fila, ¿quién estaría? Estarían desde el 40 hasta el 49. Y aquí, ¿qué es lo que yo tendría? Aquí tendría el famoso 50. Entonces, en esta criba, fíjense, se llena así, ¿no es cierto? Se llena con estos valores. Vamos a utilizar una criba tan grande como me permita representar este valor. Entonces aquí llenamos, ¿no? 21, 31, 41, 51. Vamos a hacer para un valor más grande. Vamos a aprovechar que mi criba la tenemos aquí crecidita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprovechar eso. Tengo 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29. Ya con mucha paciencia llenamos la criba. Y acá tenemos esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el algoritmo en qué consiste? El algoritmo consiste en, primero, llenar esta criba con tantos valores como se requiera, dado que nosotros queremos encontrar todos los primos menores o iguales a 50. Por decir, si tenemos 50, entonces hasta ahí sería mi criba. Esto se borraría, ¿cierto? Entonces, la criba va a tener tanto espacio como para contener los valores que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace esta criba. Ya está. Entonces, ya tenemos una criba llenada hasta 50. Esto lo vamos a borrar. Era solamente para ubicarme qué valores estaban en cada fila. Se sabe, fíjense, que estos dos valores no pueden ser primos, ¿cierto? Este no es primo y este tampoco es primo. ¿Ya? El 1 por definición no es primo porque no tiene dos divisores, tiene solamente uno. Lo siguiente que hace este procedimiento de la criba de Eratóstenes es hacer una consulta. Te dice, ¿no? Vamos a ir asumiendo los valores, voy a ir agarrando valores que van a estar entonces entre 2, inclusive, dice, hasta la raíz cuadrada de 50. ¿De acuerdo? Eso voy a ir agarrando. Y estos valores los voy a ir sumando de uno en uno. A ver, agarraremos los valores entre 2 hasta la raíz cuadrada de 50. Esto sería 7 punto algo, ¿cierto? 7 punto algo. Si los redondeamos, fíjense, esto vendría a ser equivalente a 8. Si hacemos un redondeo hacia arriba, podríamos decir que la raíz de 50, su cota maximal o superior, es 8. Y vamos a ir haciendo más 1, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa la criba de Eratóstenes? Te dice, empezamos por el valor 2, ¿ya? Entonces, el valor 2 dice que es el primer valor que nosotros vamos a testear en la criba. Si nosotros observamos este valor, al estar acá, de hecho ya es un primo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir este 2 a mi arreglo de primos, ¿de acuerdo? O a mi colección dinámica de primos. Una vez que hacemos esto, dice, todos los múltiplos de 2, fíjense, toditos los múltiplos de 2, los vamos a tachar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que esos no pueden ser primos. Todos estos, fíjense, son múltiplos de 2. Se tacha. ¿De acuerdo? Vamos a ir a tachar en la criba todos los múltiplos de 2. Toditos estos no pueden ser primos. Ninguno de estos es un primo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ya lo cargamos a mi resultado. Lo siguiente que vamos a hacer, dice, es aumentar mi valor. Entonces, la primera vez estaba en 2, luego le digo más 1, va a venir a 3. 3 es menor o igual que 8, sí, me dice. Entonces, venimos aquí al 3. Me fijo. Este valor está en la criba, ¿de acuerdo? No está tachado, está en la criba. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este valor resulta que es un primo. Lo voy a ir a añadir a mi lista de primos. ¿De acuerdo? Hasta ahorita tengo 2. ¿Correcto?
Y luego voy a ir a tachar todos aquellos que son múltiplos de 3. Fíjense, los múltiplos de 3 son el 12, 21, 30, ¿ya? Son el 6, el 15, el 24, el 33, el 42. Esos no pueden ser primos. ¿Correcto? Este no primo, no primo. Del 9, el 9, el 18, el 27, el 36 y el 45 son múltiplos de 3, por lo tanto no pueden ser primos. El 39, fíjense, es múltiplo de 3, por lo tanto toda esa diagonal no pueden ser primos. ¿De acuerdo? Esos son los múltiplos de 3, ¿correcto? Luego seguimos, quitamos de la criba. Ahora ustedes pueden hacer que se quite el número de la criba o podemos simplemente marcarlos. Fíjense, estos ya no pueden ser primos, estos no son primos. Entonces, el siguiente valor que yo voy a asumir es 4. Me fijo, 4 es menor o igual que 8, sí, me dice. 4, ¿es todo un número marcado? Sí. Entonces me paso y vengo al 5. Ya, como este no puede ser primo, entonces lo ignoro. Ya, me vengo al 5. 5 es menor o igual que 8, sí, me dice. Entonces agarramos este, fíjense, y lo añado a mi lista de primos. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a eliminar a todos sus múltiplos. Dice 20, 25, 35, 40 son múltiplos de 5 y no pueden ser, fíjense, primos. Por otro lado, dice el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50 también son múltiplos de 5 y no pueden ser primos. ¿De acuerdo? Acabo de tachar. Seguimos. ¿Qué me toca ahora mirar? 6. Me fijo. 6 ya lo habíamos tachado como para no ser primo. Entonces lo ignoro. Vengo con el 7. 7 es menor o igual que 8. Sí, me dice. Entonces, como no está tachado, agarro este y lo añado. Fíjense acá. ¿Cierto? Ese es un primo. Y luego, ¿qué voy a ir a hacer? Voy a ir a eliminar todas sus múltiplos del 7. ¿Cierto? ¿Quién es un múltiplo de 7? El 14. Múltiplo de 7, el 21. Múltiplo de 7, el 28. Múltiplo de 7, ¿quién más viene a ser? El 35. Múltiplo de 7, ¿quién es? El 42. Múltiplo de 7, ¿quién es? El 49. Y se tacha. ¿De acuerdo? Esos no pueden ser primos. ¿De acuerdo? Y continuamos. Próximo valor es 8. 8 es menor o igual que 8, sí, me dice. Entonces miramos, este 8 está tachado, sí, por lo tanto lo ignoramos. Y venimos, el próximo valor, ¿cuánto es? 9. 9 es menor o igual que 8, no me dice. Entonces, para. Listo, hasta ahorita hemos recogido 4 primos. Entonces sigo aquí. Tachado, tachado, tachado. Sas, recojo. Fíjense, ese es primo. ¿Cierto? Tachado, recojo. Este es primo. ¿Cierto? Tachado, 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 recogemos. Este es número primo. Tachado, recogemos. 19 es número primo. ¿Ya? Tachado, tachado, tachado. 23 dice que es número primo. Tachado, 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 tachado. El 29 dice que es número primo. Correcto, tachado. 31 dice que es número primo. Tachado, 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 tachado. 37, fíjense, es el próximo número primo. Luego viene el 41, dice que es el próximo número primo. Luego viene el 43, que resulta ser también un primo. Y luego viene el 47, que resulta ser el último valor primo menor o igual que 50. Listo. Acabamos de encontrar los primos. Este procedimiento que acabo de hacer, les cuento, es mucho más rápido que este otro. ¿De acuerdo? Porque aquí va a inspeccionar toditos, 2, 3, 4, 5, 6, y va a ir a demostrar si son primos o no. En cambio aquí, nosotros encontramos el primer primo y a todos sus múltiplos ya no pueden ser primos, ¿cierto? Porque sus múltiplos se dividen entre este. No es verdad que ya van a tener solo 2 divisores. Esa es la teoría del Eratóstenes. ¿De acuerdo?
Entonces, a ver, pensando en esta estructura, nosotros trabajaremos en analizar este algoritmo y planear una alternativa de representación de datos. Bueno, la criba de Eratóstenes se llama así porque a esto se le llama la criba. Y sobre esto se va a razonar. Pero la pregunta es, ¿será que es necesario tener una criba así en modo rectangular? O también podríamos hacer algo así y todavía funciona. Por ejemplo, yo podría tener todos esos valores posibles, ¿de acuerdo? Que tengo que ir a verificar si son primos, hechos en una lista. Porque estamos en un mundo de los enteros, ¿cierto? O sea, mi B va a moverse entre valores enteros. ¿De acuerdo? O si no quieres redondearlo, digamos, pero igual siempre vas a ir más uno, más uno, más uno. Entonces, a la primera que agarre 8 ya se va a salir. ¿Estamos de acuerdo, Alejandro? Porque estamos queriendo agarrar valores enteros simplemente por eso. Podríamos agarrar también la cota minimal, les cuento. Con 7 también funciona. ¿Ya? La parte entera de la raíz cuadrada de n. A ver, la pregunta era, ¿será necesario hacer esta cosa? Y yo digo, pues no, podríamos representar algo así. Fíjense, nosotros podríamos las celdas algo así. Este que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿no es cierto? Hasta el 50. ¿Correcto? Y el procedimiento sería el mismo, ¿no? Entonces yo le digo 7, 8, 9, 10. Estos no pueden ser primos. Entonces estos dos de entrada no me sirven. ¿No ven la criba? Pero ni bien agarro este, yo le pongo el 2 es primo. Y luego, ¿qué hacemos? Eliminamos, no eliminamos, ¿no? Tachamos, tachamos, tachamos. ¿Correcto? Aquí vendría el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y así, ¿no? Entonces eliminamos así. Todos los pares eliminamos. Estos no pueden ser primos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el 2 es primo y el 2 ya los divide de manera exacta, por eso no pueden ser primos. Entonces, si agarráramos, como su compañero dice, ¿no? La raíz cuadrada de 50, esto me va a dar 7 punto algo. ¿Ya? Si me olvido del punto algo, yo le digo por proximidad es 7, entonces el valor debería caminar entre 2 hasta 7 inclusive y aún así va a funcionar. ¿Ya? Entonces yo le digo 3, ¿no es cierto? Con 2 ya hemos visto. Entonces, ¿qué me toca? 3. 3 está limpiecito. Entonces agarramos y lo añadimos. 3. Y luego vamos a ir a eliminar todos los múltiplos de 3. ¿Correcto? Así, así. Hasta el final. ¿De acuerdo? Y hacemos el mismo procedimiento. Entonces, fíjense, esto de tener la criba, digamos, en una estructura rectangular, no es necesario, porque acá, fíjense, tenemos también pérdida probablemente de estos espacios cuando yo no tengo una criba exacta, ¿ya? Por lo tanto, de pronto una manera más precisa de conseguir una representación es esta. Bien, una vez que tenemos esto, a ver, vamos a ir a analizar cuáles serían las mejores alternativas de hacer este problema de la criba de Eratóstenes. Y me voy a pasar a otra pizarrita y vamos a dibujar más bonito nuestra criba, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, a ver, los vamos a ayudar. Vamos a ver si me deja hacer algo interesante. Y nosotros podemos tener nuestra criba así, ¿no es cierto? Cuadradito. Vamos a hacer control copy, control V. Nos los vamos a traer por acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una criba así. Fíjense, algo así. Agarramos esos dos. No me deja, ¿no? Qué raro. No me deja ya. Control copy, control V. Y nos los ponemos así, ¿no? Nos vamos a construir una cribita aquí. ¿Y qué cosa más rara? No me deja, ¿no? Subir, ¿no? Y se sube demasiado. Y se sube demasiado. No, no es buena idea agarrar esto. Vamos a volar. Quería hacer una figurita. Pero no me conviene. Vamos a agarrar esto. Lo volamos. Fuera.
fuera. Vamos a reducir, a ajustar. Ahí, ¿de acuerdo? Pues ni modo, vamos a agarrar a la vieja usanza y vamos a intentar con reglas. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces vamos a dibujar una crema. Ya lo más bonito posible dentro de lo que cabe las posibilidades. Bien, vamos a agarrarnos por acá, ¿dónde estás? Ahí. Y dibujamos nuestra crema. ¿Correcto? Acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener divisiones. ¿Ya? Está así. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer, fíjense, es agarrar un arreglo que sabemos cuántos datos debería almacenar este arreglo. ¿Ya? En este caso vamos a ver cuántas celditas puedo dibujar y ese va a ser el valor para el cual vamos a razonar. Pero eso tenemos que entender que se puede transportar a otro valor y lo único que hacemos es crecer la crema. Vamos a poner posiciones aquí. Esta es la celda 0, esta es la celda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, 16, 17, 18, 19. Esta es la 20, 21 y 22. Entonces, supongamos que yo quiero encontrar, fíjense, los primos menores iguales a 22, porque mi criba me alcanza para eso, solamente para explicar. Entonces, ¿yo qué tengo que ir a verificar? Todos los valores que están entre 2 hasta inclusive la raíz cuadrada de 22. La raíz cuadrada de 22, más o menos, ¿cuánto es? Esto es 4 punto algo, ¿cierto? 4 punto algo. Entonces, yo puedo decir que estos valores van a ir desde 2 hasta inclusive el 4, ¿ya? Y cada vez sumando de 1 en 1. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? A ver, esta es una idea de operativizar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces acá yo le voy a decir que por defecto, fíjense, por defecto, toditos estos valores resultan ser primos. Entonces por defecto le voy a decir o falso o verdad, ¿de acuerdo? No importa. Entonces, cuando yo agarro un arreglo de valores booleanos, yo le puedo llenar aquí. Fíjense, este es un arreglo que me permite almacenar tantos valores booleanos, toditos son verdad, verdad, verdad. ¿De acuerdo? Entonces, toditos les voy a decir al iniciar mi proceso que son primos. La única vez que yo voy a decidir que uno de estos no es primo es cuando yo realmente demuestre que no es primo. Y cada una de estas celdas o cada una de estas valoraciones que yo le estoy poniendo en las celdas van a corresponder a la valoración de decidir si es primo o no es primo esa posición de la celda. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué significa? Que 20 es primo, ¿de acuerdo? 21 es primo, 22 es primo, 0 es primo, 1 es primo, toditos son primos al principio. Ya, lo primero que vamos a hacer, fíjense, es falsear este. Este no es primo y este tampoco es primo. Sabemos eso por definición que no son primos. Ahora sí, empezamos. Mi valor, fíjense en dónde va a empezar. Mi valor por definición empieza en 2, ¿correcto? Entonces mi valor va a ser 2. 2 es menor o igual que 4, sí, me dice. Entonces agarramos, nos fijamos, ¿no? La celda de la posición 2 o la valoración para este valor 2 es verdad, sí, me dice. Entonces resulta que el 2 es primo, ¿cierto? Y luego, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense, voy a agarrar de esta posición 2 y le voy a sumar más 2. ¿Y a qué posición voy a saltar? Aquí, ¿de acuerdo? A la 4. Y le voy a decir que esta ya no es primo, falso. Voy a agarrar y le voy a sumar más 2. ¿Y a dónde me va a venir? Aquí. Y le voy a decir que este valor 6, la posición 6 que representa al valor 6, ya no es primo, falso. ¿De acuerdo? Le sumo más 2, fíjense, y me vengo acá.
Y le voy a decir que esa celda, bueno, ya tiene una valoración falsa. Por lo tanto, el 8 no es primo. Más 2 le digo, fíjense, voy a saltar de 2 en 2, ¿no ve? Como canguro. Y esta celda ya no representa a un valor primo, ya es falso. Más 2 le digo, fíjense, me voy a parar en esta celda y resulta que este tampoco es primo, falso, no primo. Aquí le digo más 2, ¿cierto? Y se salta acá. Y este ya no representa a un valor primo. Más 2, le digo, y se salta aquí. Y este ya no representa a un valor primo, ¿correcto? Más 2. Y luego me salto acá. Resulta que esta celda, el valor de esta celda ya no representa a un número primo, más 2. Y fíjense qué es lo que hacemos. Este ya no representa un número primo. Más 2 le digo y me vengo acá. Y ese ya no representa un número primo. Más 2 y ya no hay. Ahí termino. ¿Correcto? He rescatado mi 2 que es un primo. Aumentamos este a 3. Fíjense, le aumentamos a 3. ¿Correcto? Me vengo acá. 3 es menor o igual que 4, sí me dice. Me fijo. La celda, el dato que tenemos en la celda 3, ¿cómo es? Es verdad, me dice. Ah, entonces el 3 es primo. ¿Correcto? Entonces, a partir de aquí, fíjense, yo ahora le voy a sumar más 3. ¿Y a dónde voy a venir? A esta celda. Y le digo, este no es primo. Le vamos a sumar más 3. ¿Y a dónde salta? A esta celda. Este no es primo. ¿De acuerdo? Ya no es primo. Más 3 le digo, ¿y a dónde va a saltar? A esta celda. Y le digo, este no es primo. Más 3 le digo, ¿a dónde se va a venir? A esta celda. Y aquí le digo y le informo que la posición que representa el valor ya no es primo, ¿correcto? Más 3 le digo y me salto aquí. Y le refuerzo, no eres primo. Más 3 le digo y saltamos aquí, ¿de acuerdo? Y le digo, tú no eres primo. Más 3 le digo y ya no hay, ¿no ve? Termina. Listo. Entonces, seguimos. El próximo valor de V, ¿qué va a ser? El próximo valor de V va a ser 4. ¿4 es menor o igual que 4? Sí, me dice. Me vengo. ¿4 es primo? No, me dice. Entonces lo ignoro. ¿Correcto? Y me vengo al nuevo valor de V y le digo 5. ¿5 es menor o igual que 4? No, me dice. Entonces hemos terminado. Hasta ahorita, ¿cuántos números primos he recogido? 2. Pero yo ya estaba en la celda 5, ¿correcto? Agarro desde este 5 y empiezo a mirar. 5 es primo, sí dice, recogemos. ¿De acuerdo? Y luego aquí empiezo a caminar así. 6 es primo, no. 7 es primo, sí dice, recogemos, camino. 8 es primo, no. 9 es primo, no. 10 es primo, no. 11 es primo, sí dice, entonces recogemos. 12 es primo, no. 13 es primo, sí dice. ¿De acuerdo? Entonces recogemos. 14 es primo, no. 15 es primo, no. 16 primo, no. 17 es primo, sí dice. Entonces recogemos. 18 es primo, no. 19 es primo, sí dice. Entonces recogemos. ¿Correcto? 20 es primo, no. 21 es primo, no. 22 es primo, no. Listo, hemos terminado. Acabamos de recoger los números primos menores o iguales a 22. ¿Se entiende? Esta es una versión para implementar la famosa criba de Eratóstenes. Esta es la criba de Eratóstenes, así funciona. Este es el algoritmo, esta es la descripción del algoritmo del método de encontrar los números primos menores a n con la criba de Eratóstenes. Hemos analizado que no necesitamos tener una matriz, porque aquí fíjense, tengo estos huecos inservibles, no usados. Yo podría utilizar de mejor manera un arreglo unidimensional que está bien medido, ¿no ve? Bien medido y cabalito para todos los valores posibles que podrían ser primos. Pero en vez de manejar números, una idea es tener esta criba, fíjense que es una criba unidimensional, que esté pensada para tener tantas celdas
como valores posibles tenemos de inspección. Si me dice que quiero saber cuántos números primos menores a 22 hay, entonces si n es 22, este arreglo que es la criba, fíjense, esta es la criba, esta es la criba. Esta criba debería tener un tamaño 23, ¿correcto? Porque 0, 1, fíjense, de aquí hasta aquí hay 22, más este, 23. ¿Y por qué hago eso? Para no estarme preocupando que este sea el 2, este el 3 y estar haciendo una relación de posiciones. Entonces, directamente esta posición, el dato que hay en esta posición representa si es que este valor de la posición es primo o no. Eso estamos haciendo. Entonces, mi criba va a tener 23 datos. Generalizamos. Entonces, para cualquier n, la criba, ¿de qué tamaño debería ser? De n más 1. ¿De acuerdo? Y en este caso, fíjense, yo no necesito más ni menos celdas. ¿De acuerdo? Para este caso, para modelar la criba, a mí me interesa agarrar un arreglo con tamaño definido. ¿De acuerdo? Entonces, para modelar esto, nosotros vamos a utilizar un arreglito con corchete. Pero para modelar el resultado, fíjense, nosotros vamos a agarrar una lista o una estructura de datos dinámica, que vendría a ser dinámica sin tamaño definido a priori. ¿Ya? Dinámica sin tamaño definido a priori. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y ya está. ¿Alguna duda? Otra cosa. Fíjense, ¿qué es lo interesante aquí? Si 2 es primo, entonces el primer múltiplo de 2, fíjense, ¿quién va a ser? Va a ser el 4. Entonces yo ya puedo tacharle, fíjense. Si 2 es primo, primero lo recojo y luego lo tacho. ¿Ya? Y luego empiezo a saltar desde aquí, de 2 en 2. Fíjense, y todas las celdas que estén a distancia 2, 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 así, no son primos. Agarro este 3 y me dice, ¿eres verdad? Entonces me lo recojo. Lo puedo tachar si quieren también aquí este 3, no hay problema, porque nunca vamos a retroceder. Entonces sumo más 3, más 3, más 3, más 3. Fíjense, no necesito recorrer toda la criba. Ya necesito solamente identificar cuáles son múltiplos de 3. Y nosotros sabemos, si 3 es múltiplo de 3, a distancia 3 está el siguiente múltiplo. A distancia 3 está el siguiente múltiplo. Y así. Si yo quisiera saber cuáles son los múltiplos de 4, empiezo en 4, ¿no ve? Y a distancia 4, fíjense, el 8 es el siguiente múltiplo. El 12 es el siguiente múltiplo. El 16 es el siguiente. El 20 es el siguiente. ¿Y cómo estamos caminando? Estamos saltando, fíjense, en la criba, así de pasos más grandes, más grandes. No estamos buscando, no lo estoy diciendo. A ver. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? 3 eres múltiplo de 2, no, pues no es. ¿De acuerdo? 4, sí. Ahora, si yo le digo, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 4 eres múltiplo de 3, no. 5 eres múltiplo de 3, no. 6 eres múltiplo de 3, entonces falso. No. ¿Qué estamos haciendo? Estamos empezando a brincar así. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿qué me permite? Me permite, fíjense, estoy manejando recorrido en un arreglo. Pero no estoy haciendo un recorrido exhaustivo, estoy haciendo un recorrido de izquierda a derecha, pero saltando, fíjense, obviando algunas celdas bajo una relación matemática que es completamente correcta para identificar los múltiplos de algún valor a través de sus posiciones. Es completamente válido y no es incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, para ir a tachar todos los múltiplos de 2, no necesito revisar celda por celda, porque sabemos que no todos estos valores son múltiplos de 2. Lo mismo, ¿no ve? Para ir a tachar todos los múltiplos de 3, yo no tengo que ir a preguntarle al 4 ni al 5. El 6 sí. El 7 y el 8 no son. El 9 sí. Entonces, fíjense, ¿qué me estoy dando cuenta? Que a distancia de 3, los múltiplos de 3 están. ¿Ya? Eso. Entonces, vayamos a hacer nuestro método. Una vez que nosotros hemos entendido esto, vamos a ir a sistematizar el método. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
¿Se entendió lo que quiero hacer? ¿Estamos bien? ¿Puedo continuar? ¿O quieren que les explique algo más? En la matriz es más difícil, ¿no? Encontrar eso de los múltiplos de un valor. Les cuento que hay una versión también mucho más rápida de la criba de Eratóstenes. Porque simplemente, fíjate, yo estoy agarrando mi arreglo. Nosotros sabemos que los arreglos, la primera posición es 0, ¿no ve? La otra opción, fíjate, era hacer esto. Y decir, bueno, acá, ¿por qué estoy agarrando? Si yo quiero saber los números primos menores iguales a 22, mi criba tiene que ser de tamaño 23, ¿cierto? Porque este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 22. Entonces el 22 inclusive yo tengo que inspeccionar. Pero este arreglo, fíjate, en total, ¿cuántas celdas tiene? 23. Desde aquí, desde acá, hasta acá son 22. Más esta, 23 celdas. Por eso. Sí, podemos quedarnos con la cota mínima de la raíz cuadrada, me estás hablando, ¿no ve, Alejandro? ¿No ve? Sí, podemos quedarnos. Es completamente válido. Iván, ¿te he respondido? Es que aquí, fíjense, yo no estoy poniendo valores, ¿no ve? Aquí yo le estoy diciendo, esta posición representa al valor 2. ¿Es primo? Esta posición representa al valor 1. ¿Es primo? No, dice. ¿De acuerdo? Eso estoy. Entonces, aquí yo que estoy almacenando true, false, true, false, true, false. ¿Para qué voy a almacenar en la celda 0, 0, en la celda 1, 1, en la celda 2, 2, en la celda 3, 3, en la celda 4, 4, así? No tiene sentido. Otra forma podría haber sido la siguiente, fíjense. Yo tengo el 0, 1, 2, 3, ¿no ve? Entonces toditos son positivos. Inicialmente yo le digo que este y este, ni siquiera los puedo mirar a estos dos, fíjense. Siempre voy a empezar a mirar desde aquí. Pero ¿por qué quiero modelarlos estos en la criba? Para no recorrer, ¿se dan cuenta? El 2, la celda 2, tiene la información de si 2 es primo. Por eso quiero, para tener una relación directa. Simplemente por eso, para no complicarme la vida, ¿se dan cuenta? Porque esto podría haber sido la posición 0 que representa el valor 2 y me dice si es primo o no. ¿Para qué me complico si son solo dos celditas? ¿Ya? La otra opción, fíjense, en vez de manejar true false, es decir, ¿no? Este es 2. A ver, la otra opción, vamos a duplicar, vamos a ver si se puede duplicar la diapositiva. Creo que no puedo duplicar. Quitar, descargar. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo duplicar esta cosa? No, no quiero borrar mi marco. No, creo que no. Creo que no. A ver. A ver, yo quisiera esta duplicar. Yes, se puede duplicar. Todo se puede duplicar. Ok. Chicarlo. Ahí, ¿no? Entonces, mira, me he duplicado esta, ¿no? Entonces, la otra opción, fíjate, es manejar algo así. Ya, no vamos a tener valores true, false. ¿De acuerdo? Esta es otra cosa que podríamos hacer para que les salga más interesante. ¿Ya? O puede ser una otra alternativa. No he querido fabricar, ¿no ve? Mi criba de nuevo porque es complicado. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, yo lo que voy a hacer es prácticamente decirle. Si nosotros tenemos aquí, ¿no ve? Le voy a
inicialmente le vamos a llenar 0, 1, 2. Esta es la 0, la 1. Si agarráramos la criba, así deberíamos llenar, ¿no ve? La criba. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Qué tengo? Fíjate, en la celda 2 tengo el valor 2. En la celda 3 tengo el valor 3. En la celda 4 tengo el valor 4. Entonces aquí la posición para mí en esta anterior implementación, la posición para mí también, además de ser posición, significaba el valor que estoy testeando. ¿Ya? Pero si nosotros hiciéramos el problema de la criba tal como me dice Eratosthenes, lo llenaríamos así. ¿Y cómo podríamos administrar que está marcado y no marcado? Facilito. Fíjense, yo le digo, el 0 y el 1 no son primos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertirlos a estos en no primos. Entonces, si es no primo, yo te voy a poner menos 1 aquí. ¿Correcto? Entonces, no son primos. Pero siempre voy a empezar a valorar, fíjense, desde el 2. ¿Correcto? Y misma idea. Empezamos a valorar desde el 2 y me fijo, lo que tiene esta celda, fíjense, empezamos desde el 2. Lo que tiene esta celda es positivo, sí me dice, entonces recogemos. Y luego voy a ir a marcar todos sus múltiplos. Entonces a este le digo, ya no eres 4, eres menos 1, ¿cierto? Ya no eres 6, eres menos 1. Entonces, donde yo le pongo un menos 1, fíjense, esos resulta que no pueden ser primos. ¿Y por qué no son primos? Porque son múltiplos de algún primo que yo ya he encontrado adelante. Entonces, todas estas celdas menos 1, ¿sí no? Sin mirar siquiera qué había ahí, le pongo menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Vengo al 3. Correcto, le miro. El valor de 3 es positivo, sí, me dice. Entonces voy a agarrar ese valor y lo voy a cargar a mi criba. ¿Cierto? Mi valor era 3. Y luego agarro todos los que son múltiplos de 3, les pongo menos 1. Fíjense, este es múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3. Guay. Mi borrador, ¿dónde está? Múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3. ¿Correcto? Y a toditos esos, cuando yo encuentre, le pongo menos 1, menos 1, menos 1. Esta es la otra estrategia. Tal vez aquí te vas a dar cuenta por qué mi criba es de tamaño 23. Es porque quiero relacionar la posición con el valor. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo, básicamente. Luego me dice, el próximo valor es 4, ¿no? 4. ¿Es valor positivo? No. Entonces no recojo. El próximo valor es 5. 5 es menor o igual que 4, no. Listo, ya he terminado. Entonces, a partir del 5, fíjense, me quedo en el 5 y miro. 5 tiene valor positivo, sí, me dice, recojo. 6 tiene valor positivo, no. 7 valor positivo, sí, entonces recojo. 8 no, 9 no, 10 no, 11 sí, recogemos. ¿Correcto? 12 no, 13 sí, recogemos. 14 no, 15 no, 16 no, 17 sí, recogemos. ¿Cierto? 18 no, 19 sí, recogemos. ¿Correcto? 20 no, 21 no, 22 no. Listo, acabamos de recoger los primos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuál quieren hacer? ¿Este o este? Cualquiera de los dos es válido. Tiene la misma idea, solamente que aquí en vez de ponerle falso, que le hemos puesto negativo, ¿no ve? Donde encontremos un negativo, ese quiere decir que no es primo. Y donde encontremos un valor positivo tal cual, esos son los primos. ¿Ya? ¿Cuál quieren hacer? ¿Este o este? Opción A, opción B. La A. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer todo el escenario, ¿ya? Para resolver el problema de la criba, yo necesito, a ver, ¿qué necesitamos? Como dato de entrada, lo único que yo necesito es N, ¿cierto?
Como salida, yo me comprometo a generarte una colección de primos. ¿Correcto? Una colección de primos. Esa es mi salida. Pero para poder hacer esto, pues nosotros necesitamos también contar con una criba. ¿Correcto? Y esta criba pues va a ayudarme a modelar, ¿no es cierto? A calcular a los números primos. Nosotros sabemos que esta criba siempre va a ser de tamaño n más 1. Y sabemos que estos mis primos va a ser una colección que va a empezar a crecer por demanda. ¿De acuerdo? Listo. Ok, una vez que tenemos eso, el primer paso que tenemos que hacer, fíjense, es establecer o inicializar la criba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, fíjense, es inicializar la criba. ¿Qué significa? Que todas las posiciones de la criba se tienen que volver true, true, true. Eso es inicializar la criba. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo construyo la criba, la inicializo. Toditas con true. Luego, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el límite, ¿no es cierto?, de avanzada. Y el límite de avanzada va a ser equivalente a la raíz cuadrada de e. ¿Cierto? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente que hacemos, fíjense, es encontrar para todo valor v que va a empezar en 2, no vamos a mirar nunca la celda 0, 1, fíjense, e inclusive va a ir hasta el límite y cada vez va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir es averiguar, fíjense, si es que el valor, la criba en el valor, la criba en la posición U sub B, vamos a ir a ver si es verdad. ¿Será que es verdad? Le digo, ¿ya? Si me dice que sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer dos cosas, ¿correcto? Tengo que añadir a mi arreglo de primos o a mi lista de primos. Tengo que añadir a primos. ¿A quién tengo que irle a añadir? Tengo que añadir a primos V. Este es el primo. ¿Correcto? Y ni bien yo hago esto, lo siguiente que tengo que hacer es eliminar los múltiplos o marcar los múltiplos o falsear los múltiplos. Los múltiplos de V, fíjense, ya no son primos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar, dice, a falsear todos los primos o los múltiplos de V. Entonces, ¿qué le voy a ir a decir? Les voy a ir a tachar. Fíjense, voy a ir a tachar en la criba todos los múltiplos. Tengo que ir a tachar todos los múltiplos de V, ¿correcto? ¿Y dónde vamos a empezar a tachar los múltiplos de V? En V. Fíjense, vamos a empezar a tachar desde aquí, podemos empezar a tachar, porque como yo ya recogí el 2 antes de mirar, tacho, 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 ¿no es cierto? Y siempre voy a ir hacia adelante, ¿correcto? Eso vamos a hacer. Entonces, tachar los múltiplos de V empezando en B, desde B, así le vamos a poner ya para que se entienda. Desde la posición B. ¿Ya? Desde la posición B. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Eso vamos a ir a tachar. Listo. Una vez que hemos hecho eso, pues volvemos. Aquí, ¿no es cierto? Volvemos. El próximo valor es su valor de la criba es true. Si me dice que sí, añadir a prim. Si me dice que no, nada. Pero si me dice que no, fíjense, entonces hacemos nada, ignoramos, ¿cierto? No aumentamos, no tachamos, nada. Como cuarto paso, fíjense, como cuarto paso, yo tengo que ir a recoger. ¿Sí? Yo voy a ir a recoger los primos, los números primos, ¿de acuerdo? Los números primos a partir de la posición V. ¿Cierto? A partir de la posición V que yo tenía aquí. ¿Y dónde vamos a ir a recoger? En mi colección primos. Y quinto paso, mi resultado es primos. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Tal vez esto de la creación, inicializar la criba, aquí para inicializar la criba, yo le voy a decir con n datos.
¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. ¿Ya? 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4, 5 pasos para resolver el problema de la criba de Eratóstenes. Acá nosotros necesitamos tener este otro procedimiento, ¿no es cierto? Que me permite tachar los múltiplos de V desde la posición V. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Quiero tachar los múltiplos. ¿De quién? De 2. ¿Desde qué posición? Desde la 2. Entonces, tacho, 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 tacho. Y así voy a ir, ¿no? Saltando 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Así voy a ir saltando. ¿Correcto? Entonces, ese haremos. Fíjense. ¿En qué consiste este procedimiento? Que resulta ser el tachar. Me están pidiendo, dice tachar. Vamos a ver con qué otro color se puede mirar mejor. Más vivo. Vamos a ver si es que este es mejor. Sí, creo que sí. Me piden tachar, dice, todos los valores, todos los múltiplos. Sí, eso me están pidiendo tachar. Me piden tachar todos los múltiplos de V, ¿cierto? Desde la posición V. Entonces, yo voy a tener un arreglo, ¿correcto? Y bueno, no sé en qué posición, pero esta es la posición V. ¿Ya? Y me están pidiendo tachar todos los múltiplos de V desde V. Entonces, esto yo lo tacho. Le digo false. Es lo primero que vamos a hacer. Y luego le vamos a aumentar más V. Y a esa celda, fíjense, la próxima que sea 2V, a esa le voy a poner false. Y luego le voy a decir más V. Y a esa famosa celda que está a 3V, le vamos a decir false. Y así hasta donde ya no puedo. Dices. Entonces yo tengo que ir recorriendo estas celdas. Fíjense, tengo que ir recorriendo estas celdas así como canguro, voy a ir saltando de V en V. ¿Ya? Entonces le digo, para todas las celdas, le dices, ¿no? Para todas las celdas que empiecen en V, fíjense, en V, y vayan inclusive hasta n más 1, ¿correcto? Porque mi criba es de n más 1, hasta n, ¿no? No n más 1, hasta n inclusive, ¿ya? Y cada vez vamos a ir saltando de V en V. Yo lo que voy a hacer es ponerle en la criba sub B, le voy a poner categóricamente no eres primo, falso. Listo, acabamos de tachar. ¿Se entiende? Me dicen, anda a tachar los múltiplos de V. ¿Y desde dónde? Desde la celda V. Entonces, este es el primer múltiplo, perdón, no primos, no múltiplo. El primer múltiplo. Entonces, ¿dónde va a empezar mi celda? Fíjense, mi celda se va a mover desde V, le voy a sumar. La próxima celda que vamos a pisar es más V. Aquí le estoy diciendo que vamos a caminar de más V en más V. Estás falso, sí, ¿de acuerdo? Así, sin mirar, chistar, si quiere. ¿Qué había? ¿Qué me importa? Falso, falso, falso. Así hasta que ya no haya celdas en la criba. ¿Correcto? Esto sería el tachar los múltiplos de V desde V. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo recorrido de mi criba desde la celda V hasta inclusive la celda N, pero saltando de V en V valor. ¿De acuerdo? ¿Y para qué estamos haciendo ese recorrido? Para falsear, ¿cierto? Esas celdas, porque todas esas están representando a posiciones que no son números primos. ¿Ya? Eso estamos haciendo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué otra cosa me están pidiendo hacer aquí? Me están pidiendo, dice acá, fíjense, esta otra cosa que yo tengo aquí, dice, es recoger los números primos. Desde la opción, desde la posición B, ¿no? Eso me dice. Ok, entonces vamos a ir a recoger mis primos, ¿de acuerdo? Esa es la otra cosa que me están pidiendo hacer. Entonces, esto vamos a borrar aquí y le vamos a pintar por acá. ¿Cuál es la otra cosa que yo tengo que hacer? Dice, me están pidiendo recoger los primos, ya no me están pidiendo calcular. Yo ya los he calculado. Ahora lo único que tengo que hacer es recogerlos. ¿Cierto? ¿Desde qué posición me están pidiendo recoger? Desde la posición V.
¿En dónde me están pidiendo recoger? En mi arreglo primos, ¿ya? O en mi colección primos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Yo voy a recibir la criba, ¿cierto? Así. Y yo voy a estar en esta posición V. Y luego viene así, ¿correcto? La criba. Y yo voy a recibir también mis primos. Fíjense, mis primos. Probablemente yo ya voy a tener datos aquí, así. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ir recogiendo de aquí para acá los valores que son primos. Entonces le voy a decir, voy a empezar aquí y luego voy a hasta terminar la criba. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos recorriendo este arreglo a partir de la posición V. No vamos a empezar a recorrer desde el principio, porque si no, ahí vamos a generar errores. ¿De acuerdo? Bueno, depende. Si marcamos el 0, el 1 y todo lo que recogemos como falso, entonces no va a volver a recoger. Pero ¿para qué quiero recoger desde el principio si yo ya recogí algunos primos? Entonces, ¿qué es lo que me toca recoger? Lo que falta, ¿cierto? ¿Y desde dónde me falta? Desde la posición V, ¿ya? Hasta el final. Entonces le digo, para toda celda, nuevamente, ¿ya? Para toda celda que empiece en la celda V, hasta que vaya inclusive a la celda N, pero en esta ocasión vamos a ir sumando de uno en uno, vamos a ir a preguntar si lo que vive en esa celda, aquí está mal, ¿no? Esto es celda, no es V. Fíjense, esto es celda, ¿correcto? Acá estamos caminando con mi indicador celda, no V. ¿Ya? Ahí. Ahora sí, si lo que vive en la posición celda de mi criba es verdad, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces, ¿qué hacemos? Insertamos, ¿no? Añadimos. ¿Qué vamos a ir a añadir? Añadimos celda. Fíjense, la posición vamos a añadir a primas. ¿Correcto? Y listo. Esto hasta que algún día termine. Hasta hemos recogido. Ya está, hemos pensado, fíjense, cómo se debería resolver el problema con la criba de Eratóstenes. Estamos haciendo un recorrido saltando como canguro para ir eliminando los no primos. Estamos haciendo un recorrido a partir de cierta posición de uno en uno, buscando cuáles son los primos, ¿de acuerdo? Y acá nosotros estamos haciendo también un recorrido, fíjense, en la criba, ¿no? Desde 2 hasta el límite, tratando de calcular los primos con la estrategia que tiene Eratóstenes. Y es completamente válido si ustedes se ponen a pensar y dicen, pero qué lógico. El chiste es que Eratóstenes fue el que lo describió, lo sistematizó y lo publicó, ¿de acuerdo? Entonces, pero el criterio sobre el que se va a hacer Eratóstenes es completamente válido. Si es que nosotros tenemos que 2 es prima, entonces ningún múltiplo de 2 es prima, ¿correcto? Simple como eso. Eso es lo que hace Eratóstenes, ¿no? Y encontrar los múltiplos de un número es sumamente sencilla. Ni siquiera tengo que ir a preguntar si el número dividido entre 2 tiene residuo 0. No, si estamos en una recta de valores enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces los múltiplos de 2 siempre se encuentran a distancia 2 más 2 más 2 más 2 más 2, así del valor 2, por definición. ¿Ya? Ok, una vez que tenemos estos 3 procedimientos, fíjense, este es para encontrar, estos son de apoyo, ya podemos ir a pensar en cómo resolver nuestro problema de la criba de Eratóstenes. Nos venimos acá y nos vamos a construir un nuevecito proyecto que me permita, ¿qué programa estaremos, no? El programa, pues no tengo la menor idea en qué programa estamos. Veamos, estamos en el programa 18. Ya, entonces estaríamos en el programa 18. Ahí. Entonces, vamos a generar un objeto. Vamos a hacernos una clase que sea un explorador de primos, algo así. Ya le vamos a llamar. Este es un explorador
de primos. ¿De acuerdo? Este explorador, para hacer bien su trabajo, fíjense, necesita una información general que sirva para todo el procesamiento. Y esta información nosotros la vamos a denominar una criba. Ya lo que necesita este explorador Eratóstenes, le llamaremos, es una criba para poder hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros creamos un explorador, pues no necesitamos decirle nada, básicamente tampoco va a establecer nada. ¿Cuándo empieza a funcionar esto? Algo interesante, cuando yo le pido los primos menores. Le digo encontrar o buscar, encontrar primos menores a un valor N. ¿De acuerdo? Esto, cuando a mí este explorador me pida encontrar los números primos menores a N, ¿yo qué tendría que devolverte? Te tendría que devolver una colección, ¿cierto? De valores enteros. ¿De acuerdo? Eso te voy a devolver. ¿Por qué te voy a devolver una colección de valores enteros de este estilo? Porque yo no sé cuántos valores tiene. ¿De acuerdo? Esto se va a ir construyendo a medida. ¿De acuerdo? Entonces aquí básicamente para poder utilizar esa estructura, yo necesito pedir a la gran biblioteca de Java en su sección útil que me preste la implementación de esta clase que se denomina ArrayList. ¿De acuerdo? Entonces estoy importando de la gran biblioteca de Java la implementación de ArrayList para poder modelar mi resultado. Bien. Mi promesa de respuesta, fíjense, eso no cambia, ¿no es cierto? Mi promesa de respuesta dice que es una lista que se compromete a tener cosas de clase entero, a la cual yo le voy a llamar mi lista de primos. Y mi promesa de respuesta, obviamente, es mi lista de primos, ¿ya? Y entre medio de estas dos instrucciones, yo tengo que hacer mis mejores intentos para definir mis primos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir lo que habíamos pensado aquí. A ver, para eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Lo primero que necesitamos hacer, antes de charlar nada, es construir a primos, ¿de acuerdo? Yo voy a construir a mi colección o a mi colectora de datos que se compromete a tener cosas de clase entera. La voy a construir como una colección vacía. Fíjense, ahorita en mi concepción está así, esa mi colección, es vacía. Ya había abierto, ya había cerrado, no tiene datos. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí, haremos el primer paso. Fíjense, el primer paso de nuestro razonamiento. Este no hemos hecho, ¿no? El primer paso dice que significa que es, dice que yo tengo que ir a inicializar la criba. Correcto. Para inicializar la criba yo le voy a mandar haremos esto. Miren, esto nos hemos olvidado. Para poder hacer este procedimiento, pues yo necesito inicializar la criba. Vamos a venir a la otra pizarra. Inicializar la criba consiste en construir la criba con n más 1 celdas y luego todas las celdas ponerlas en true, true, true. Todos los datos, todos los valores son primos, a menos que demostremos que no lo son. Esa es la estrategia que estamos a ver, inicializar su criba.
¿Qué es el único atributo que tiene el explorador? Es esta criba, fíjense. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Es inicializar la criba. Pero para inicializar la criba necesita ese valor, ¿cierto? E. ¿Qué consiste? Consiste en construir la criba. Y yo me voy a construir una criba. La criba en realidad la estoy construyendo porque yo ya la he declarado. Pero ahorita la estoy construyendo. Voy a decir que es una criba nuevecita que me permite almacenar tantos valores booleanos como me dice n más 1. ¿De acuerdo? Lista. Criba creada. Una vez que yo tengo esto, le voy a decir que vamos a empezar a entrar para cada una de las celdas. Nos vamos a olvidar de la celda 0 y 1. Vamos a ir desde la 2 hasta que la celda sea inclusive menor o igual a n. Fíjense, ¿cuál es el tamaño de la criba? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el tamaño de la criba? Rápido. ¿Cuál es el tamaño de la criba? A ver, ¿cuál de las dos reuniones gana? Si de mi izquierda o de mi derecha. ¿Cuál es el tamaño de la criba? Si yo a la criba le pediría length, que me dijera. ¿Cuál es el tamaño de la criba, jóvenes? N más 1. Correcto. El tamaño de la criba es n más 1. Por lo tanto, la última posición válida es n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? La última posición válida es n. Si yo tengo un arreglo de 5, las posiciones son 0, 1, 2, 3, 4. Si yo tengo un arreglo de 10, de tamaño 10, las posiciones son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, si yo tengo un arreglo de n más 1, las posiciones son 0, 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí fíjense, esta celda está estoy ignorando las celdas 0 y 1. ¿Ya? Y a partir de la 2 es posible que todos los valores sean primos. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy escribiendo? En algún lugar escrito, creo. Entonces le voy a decir que en la celda de la criba, nosotros le vamos a decir true. Por defecto, todos los valores del 2 al n son primos de entrada. ¿De acuerdo? Acabamos de inicializar. Fíjense, ese ya debería pasar. ¿Dónde se queja? Me dice V. Aquí se va a quejar. ¿Qué es V? Ok, necesito declarar V. ¿Por qué hago esta declaración? Escúchenme bien. Ya, a ver, les voy a explicar. ¿Por qué estoy declarando V fuera de la cabecera del for? Porque yo este V lo voy a utilizar después del for. Fíjense, aquí termina mi for. Mi for está marcadito con este recuadro rosado. Entonces, después de este for, yo voy a seguir utilizando V. ¿Correcto? Entonces, yo necesito que esta declaración tenga validez en todo este método, fíjense, en todo este recuadro amarillo, porque yo voy a utilizar el V en todo este espacio amarillo, incluso aquí. Ahora, cuando yo hago esto, cuando yo declaro, fíjense acá, y le digo celda igual a 2, entonces el espacio o el ámbito de vida donde se puede utilizar celda solamente es este recuadro rosado. ¿Se entiende? Si yo aquí, fíjense, utilizo celda más, me va a reñir. Me dice, no sabemos qué es celda. Yo le digo, pero aquí he declarado. No, pero tú has declarado solamente para este espacio rosado.
¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado con eso. Las declaraciones hay que saber dónde hacerlas. Y la única vez que nosotros hacemos una declaración así localizada es en Forex. Ya muy rara vez nos van a ver hacer una declaración localizada en otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, a mí me conviene que este valor V cuando termina, ¿no ve? Cuando V salía con 5 de aquí del for, a partir de esa celda 5 yo tenía que ir a recoger los primos en la criba. Entonces ese V me sigue sirviendo aquí afuera. Por eso es que la declaración la hago a este nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que esta declaración tiene todo este ámbito de vida. Fíjense, todo eso va a vivir esa variable. ¿De acuerdo? Eso. Muy bien. Ahora sí, venimos aquí y me dice, falta. Vamos a hacer nuestro tachar múltiplos y nuestro tachar múltiplos estaba ahí. Hemos razonado y este es un procedimiento también interno de este explorador que no me genera resultados, ¿cierto? Sino más bien me va a generar cambio de estado en la criba. ¿Y qué se llama? Se llama tachar múltiplos. Y para tachar los múltiplos, pues yo necesito dos variables de entrada o dos datos de entrada. Necesito el valor del múltiplo, ¿no? O el valor de múltiplos de qué valor quiero tachar. Y además necesito decir desde dónde yo voy a empezar en la criba. ¿Correcto? Entonces, este es el valor en el que yo voy a empezar a tachar. Y este es desde donde yo quiero empezar a tachar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo le digo, voy a ir a revisar las celdas que van a empezar desde este valor. Ahora, si ustedes se fijan, yo puedo inclusive obviar este desde, porque es el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, incluso yo tendría de múltiplos de B desde V. Ah, ya dices. Entonces, vamos a decirle que prácticamente me estás mandando 2 veces V. Entonces, yo le voy a decir que vamos a empezar desde la celda V a tachar. ¿De acuerdo? Y mientras V sea menor, ahora sí, aquí me voy a ir a preguntar la longitud de la lista o de la criba. ¿Ya? Nosotros sabemos que la longitud de la criba es n más 1. Y aquí me dicen que mi V tiene que caminar inclusive hasta n. Entonces, aquí, ¿hasta dónde debería ir? Hasta menor a la criba length o menor o igual a la criba length menos 1. ¿De acuerdo? Recordemos, criba length es el tamaño de la criba. El tamaño de la criba, ¿cuánto es? N más 1. Si mi celda tenía que ir desde V hasta N, entonces es lo mismo que decir que mi celda vaya desde V hasta ¿dónde? Hasta el tamaño de la criba menor, exclusivamente menor, ¿correcto? Mi celda tiene que ir hasta un valor exclusivamente menor a N más 1. Y el valor exclusivamente menor a N más 1 sería N. ¿Correcto? Ok, nosotros sabemos que aquí mi celda va a ir cambiando de valores sumándole V, V, V cada vez. ¿Correcto? Va a ir aumentando de V en V. ¿Cierto? Y cada vez que nosotros pisemos una celda válida en ese rango, nosotros prácticamente le vamos a decir que ese no puede ser un primo. ¿Correcto? Lo tachamos, no es primo. Y está. Acabamos de tachar. Entonces, arreglaremos. Para tachar los múltiplos de V, parece que lo único que yo necesito es V. No necesito mayor información. Vamos a empezar desde V y vamos a caminar V más V más V más V. ¿Correcto? Y eso estamos haciendo aquí. Empezamos en V y caminamos más V más V más V más V. ¿Sí? Listo. Seguimos. Acá, ¿qué me dicen? Recoger primos. Eso me falta. Muy bien. Este es otro procedimiento que le pertenece a este explorador y que básicamente también no me genera resultados, sino me va a generar un cambio de estado en mi parámetro de entrada. Fíjense, para recoger primos, ¿qué me estás mandando? Me estás mandando desde dónde tengo que recoger, ¿cierto? Desde dónde tengo que recoger, es desde ahí.
¿Y qué me estás mandando también como dato de entrada? Me estás mandando una lista que se compromete a tener datos de clase entera. Y lo que básicamente yo tengo que hacer al recoger estos valores, estos primos, es ir recorriendo la criba desde V, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo, recorro y le digo, mi celda desde dónde va a empezar? Va a empezar desde, ¿cierto? Y mi celda hasta dónde va a ir, fíjense, mi celda va a ir menor al tamaño de la criba. ¿De acuerdo? Aquí me decía está n, pero la criba, ¿cuánto tiene? N más 1. Entonces, la celda del último valor válido que podría asumir es n, ¿correcto? Y en esta ocasión vamos a ir caminando celda por celda. No me voy a olvidar de ninguna, pero a partir de este parámetro, ¿no ve que me están mandando? Y una por una chequeamos, ¿de acuerdo? Entonces, chequeamos. Y le digo, ¿será que la criba en la celda es verdad? Le pregunto, si me dice que sí, entonces acabo de encontrar un primo, ¿cierto? Entonces, en mi lista de primos, yo voy a ir a añadir esa posición que representa, que se supone que el valor de esa posición es primo, ¿cierto? Y listo, ya está. Algún día va a terminar. ¿Correcto? Ya está. Hemos terminado. Hemos terminado. Y fíjense, mi explorador ya funciona. Vamos a validar y vamos a ver cuáles serían los números primos menores a 22. Para eso nos construimos un explorador y lo único que te permite hacer, fíjense, es encontrar los primos menores a un n. Entonces yo le digo, por ejemplo, si n es 22, entonces esto me va a devolver un arreglo. ¿Ya? Si nosotros inspeccionamos este arreglo, fíjense, o mejor, nos vamos a obtener este arreglo. ¿De acuerdo? Me lo voy a traer aquí. Y acá lo vamos a mostrar. Fíjense, lo vamos a mostrar en línea de comandos. Y por pantalla lo vamos a mostrar a este individuo qué es lo que tiene. Ya vamos a mostrar las cosas que tiene el array list, ¿cierto? Array list. Fíjense, estos son los primos menores a 22. Nos vendremos aquí, los números primos menores a 22. Verificaremos números primos menores a 22. ¿Quiénes habían sido? Habían sido correcto, correcto y correcto. ¿Cierto? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Correcto. ¿Ya? Ya me calcula. Bueno, ahora si yo le quiero pedir los números primos menores a 100, por ejemplo, fíjense, eso lo hace en un santiamén. Ni siquiera he hecho clic y ya me ha salido la respuesta. Le digo OK. Y vamos a mostrar ahora los números primos menores a 100 que están en ArrayList 2. Estos son los números menores iguales, primos menores iguales a 100. Fíjense cuántos había habido. ¿Quintuplica la cantidad de 22? No quintuplica, lo sumo triplica y un poquito más. ¿Correcto? Entonces no sabemos exactamente, fíjense, cuántos valores primos menores a un n hay, dado que conocemos n, no se puede estimar. Ya, por lo menos no hay una forma matemática que estime. Y es por esa razón que mi resultado tiene que crecer y decrecer por demanda. ¿Estamos de acuerdo? Esta es mi colección. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, ¿verdad? Ok, el martes entonces vamos a seguir haciendo
ejercicios. ¿De acuerdo? Lice, ¿será que puede volver a la última del código? Un rato, quiero ver. ¿Cuál partecita eso? Ya, gracias, Lice. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Qué es lo que hemos hecho? Recorridos, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho. Hemos recorrido la criba para tachar. Hemos recorrido la criba para averiguar quién es primo y para luego decidir qué tachar. Hemos recorrido la criba para recoger los primos que me faltan, ¿cierto? Entonces hemos hecho recorridos, fíjense, sobre la criba. ¿Y la criba qué cosa básicamente es? Es un arreglo unidimensional. ¿Ya? Y mi lista de primos, básicamente, ¿qué es? Es la que va a ir almacenando, ¿no? Va a recolectar, va a ir coleccionando los primos comprobados, digamos, ya de ese umbral de posibles valores. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Entonces, fíjense, para la criba me ha convenido utilizar un arreglo unidimensional con tamaño específico. Y para recoger el resultado, que son la colección de primos, me ha convenido utilizar una estructura de datos dinámica al estilo de lista. Ya para no estarme preocupando ahí cuántos primos habrán, ¿no? Y cómo será, no me quiero preocupar de eso. Entonces, básicamente, agarro primo, lo pongo así, ¿cierto? No me preocupo por el tamaño, ¿se dan cuenta? Para nada. En cambio, en la criba sí, el tamaño es importante porque sobre ese tamaño, sobre esa cantidad de posibles valores, se hace el procesamiento para identificar cuáles de ellos son primos y cuáles de ellos no son primos. ¿Ya? Ok, nos vemos el día martes, jóvenes. Hasta luego. Gracias y hasta el martes, que le vaya bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego, jovencitos.